Hola mundo, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Recuerden, Aye Machena. Hoy vamos a hablar de la voz hablada, ¿sí? Vamos a tener un tema muy importante que tocar para todas esas personas que necesitan mejorar su calidad de vida vocal, ¿sí? Hay gente que por ahí sufre muchas afecciones vocales, entonces hoy vamos a hablar un poquito de esa voz hablada, cómo trabajar la voz hablada. Antes de continuar, les quiero recordar que pueden suscribirse a mi canal, compartirlo para que cada vez seamos más y cada vez podamos aprender mucho más y puedan también acercarme sus consultas y poner la campanita de notificaciones para que cuando yo pueda enviarles el video les avise y puedan estar siempre al día con estos videos. Y bueno, obviamente seguirme en Instagram como @ayemachena. Bueno, dicho todo esto, que es la parte burocrática, vamos a empezar a charlar un poquito de lo que es esta voz hablada. ¿Qué quiere decir la voz hablada? La voz hablada tiene que ver con cómo nosotros generamos el sonido para que esa voz sea siempre presenciada, ¿sí? Esté adelante, tenga cuerpo, tenga timbre y a la vez no nos lastime, ¿sí? No nos moleste en el momento que tengamos que utilizar esa voz. Y esto específicamente está destinado a las personas, como decía, que de repente trabajan con su voz, utilizan su voz como herramienta de trabajo. Puede ser personas que trabajan en la docencia, personas que son profesores, que trabajan en ambientes amplios, ¿sí? Con muchos grupos de personas, oradores, comunicadores, todas esas personas que necesitan de un cuidado específico en su voz y a la vez de un trabajo específico, de generar cierta técnica. Por supuesto, los cantantes y también las personas que hablan, ¿sí? Que están todo el tiempo hablando. Incluso los chicos, las personas que trabajan en call center, ¿sí? Son personas que están constantemente comunicándose y utilizando su voz, ¿sí? Gran cantidad de tiempo al día. Entonces, esas personas necesitan tener un cuidado particular al momento de utilizar su voz. Y también, obviamente, para evitar afecciones futuras, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que es la voz hablada, está conformada por tres pilares que son importantes, ¿sí? Como hablábamos en el video anterior, esto de trabajar con el diafragma como motor respiratorio es muy importante. Entonces, me estoy acomodando porque tengo este cosito que hace tanto calor que ya no sé. Ahí está. Muy bien. Entonces, conformado por tres pilares, decía, ¿sí? La respiración, fundamental, fundamental. La fonación y después la resonancia, ¿sí? Entonces vamos a ir paso por paso y muy generalmente, obviamente. Cualquier otra consulta específica pueden comunicarse por medio de las redes conmigo. Entonces, desde la respiración hablábamos la otra vez de que lo básico está en esa maquinaria interna que tenemos desde la parte de inspiración y la de expiración. La inspiración comunica tráquea, bronquios y toda la parte pulmonar con la parte diafragmática, el diafragma, ¿sí? Que es el músculo motor de esa columna de aire que tenemos que utilizar. Sumado a eso, una vez que nosotros expiramos, ¿sí? Respiramos para hablar. Respiro, siempre va a ser bajando el diafragma. Fíjense que mi pecho no se agrandó, ¿sí? Uno de los puntos importantes a tener en cuenta cuando quieran revisar o decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta si estoy respirando bien para hablar? Es este punto que es importante. Yo puedo respirar por la boca, puedo respirar por la nariz, pero lo importante es saber a dónde va a ir el aire, ¿sí? Va a ir a los pulmones, obvio, ¿sí? Pero con respecto a cómo tengo que trabajar la maquinaria, necesito entender que el diafragma se contrae hacia abajo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es tomar aire y permitir que ese diafragma crezca, que la panza crezca. Entonces cuando yo tomo aire, el pecho no se tiene que mover. Es muy importante ese punto. El pecho no se tiene que agrandar. Si yo tengo una respiración de pecho, el pecho lo que va a hacer es agrandarse, ¿sí? Crecen y se levantan los hombros. Yo tengo que evitar eso, porque si no, ese aire me va a estar quedando acumulado acá. Y lo que tengo que hacer es mantenerlo abajo, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es tomar aire y sentir que la panza se agrande hacia afuera, ¿sí? Tomo aire y vean, presten atención un poco a la zona
¿sí? Diafragmática mía, voy a tomar aire, el pecho no debería moverse, miren. ¿Sí? Fíjense, se mueve esta zona de la cintura, la zona baja, alta del abdomen, baja del tórax, pero el pecho no se mueve, no crece. Si yo hago esto, fíjense cómo creció la zona alta del tórax, ¿sí? Ese es el problema que tenemos inicialmente, que respiramos con una zona que es muy escasa de aire, reserva muy poca cantidad de aire. Entonces lo que tengo que hacer es darle más espacio hacia abajo, que el pulmón crezca hacia abajo. ¿Cómo hago entonces? Respiro, fíjense por favor la altura de mi cintura, respiro y crece la zona baja, ¿sí? Crece la zona baja del tórax. Aumento el diafragma y crecen las partes laterales. Eso como primer punto importante. Después lo vamos a ver más específicamente. La otra parte es la fonación, donde se genera el sonido, ¿sí? Voy a generar el sonido y lo que tengo que lograr cuando hablo es que ese sonido llegue a la resonancia, llegue a la zona de resonancia, que es la cara, la boca principalmente, los dientes, ¿sí? ¿Recuerdan cuando veíamos articulación? Bueno, la articulación de las palabras es fundamental al momento de el habla, de la fonación hablada, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta la articulación entre la lengua, los dientes, los labios, esto, ¿sí? Tiene que ser muy consciente al principio para poder encontrar la práctica y que los movimientos musculares empiecen a ser cada vez más dúctiles, cada vez más automatizados, ¿sí? Eso por un lado, y por otro lado, entender que ese sonido puede subir hacia la nariz, ¿sí? Subiendo el sonido a la nariz, lo que yo estoy generando es una proyección nasal desde el resonador nasal, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un grupo de personas, una gran cantidad de grupo de personas, lo que voy a poder hacer es proyectar mi sonido, mi voz, sin esforzar la garganta. ¿Por qué? Porque voy a tener inicialmente una buena base respiratoria y después voy a tener una buena articulación que me va a permitir una mejor proyección, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando con la garganta, se van a dar cuenta que con el tiempo lo que va a pasar, estas personas que usan muchísimo, ¿sí?, las cuerdas vocales para trabajar, empiezan a escucharse esto, ¿sí? Se aprieta, ¿bien? ¿Cómo se aprieta? Empieza a cortarse la salida de aire. Lo que yo tengo que lograr es tener una buena apertura que a mí me permita que ese aire que está subiendo no se estanque en la garganta, sino más bien llegue a la cara. ¿Cómo voy a hacer eso? Utilizando principalmente la apertura vocal, ¿sí? La apertura de la cavidad bucal. ¿Cómo es? Así, buscando la posición de bostezo. Con el bostezo yo lo que voy a permitir es que el paladar, que tiene esa forma curva, crezca hacia arriba, ¿sí? Se levante un poquito más hacia arriba y que el velo del paladar, que es la zona que circunda la campanilla en la parte posterior de la boca, se levanten. Al levantarse el velo del paladar, lo que estoy haciendo es comunicar toda la zona de la faringe y la laringe hacia la nariz. Al realizar ese puente, esa comunicación, yo lo que permito es que el aire pueda crecer hacia los resonadores nasales y no se estanque en la garganta, ¿bien? Entonces, ¿dónde está el punto más importante? Acá, en generar un espacio de resonancia en la zona de la boca relacionado a la nariz. Y justamente acá me quiero detener, pero por algo puntual. Hubo una consulta que se hizo desde YouTube, que es esto de cómo hago para evitar tener una voz nasal. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Las personas que hablan mucho o trabajan mucho con la voz o no les gusta la voz que tienen porque saben que tienen alguna afección o algún sonido que no está bien, lo que pueden lograr, esto siempre obviamente con consulta foniátrica, ¿sí? Fonoaudiológica, perdón, lo que tienen que buscar es eso, relacionar la cueva de la boca, toda la zona bucal, con la zona de la nariz, ¿sí?
Entonces, rinofaringe, que es la zona de la nariz y toda la parte de la faringe posterior, con la boca y la base de la lengua. Entonces, cuando yo tengo una relación de ese tipo, voy a evitar tener la voz nasal que se escucha, esta voz, ¿sí? Normalmente es esta voz la que sucede y la que se genera cuando yo no tengo una buena articulación. Entonces, para evitar la voz nasal, para vos que me consultaste en YouTube, muchas gracias y espero más consultas. ¿Cómo lo vamos a evitar? Generando ese espacio, ¿sí? ¿Cómo lo vas a empezar a practicar? Mirándote al espejo y viendo cómo bostezas, ¿sí? Yo abro la boca, y va a ser asqueroso, pero no me importa. ¿Ah? No sé si se ve mi lengua. ¿Ah? Bajo la lengua. Y bostezo, ¿sí? Asqueroso, pero bueno, está bueno, sirve, ¿sí? Es muy difícil explicarlo si no se puede ver. Entonces, lo que tengo que buscar es esa sensación de que estoy reprimiendo el bostezo. Al reprimir el bostezo, la zona posterior se agranda, el velo del paladar y la campanilla se levantan y automáticamente me comunican con la zona de la nariz. Eso lo que va a evitar es que mi nariz esté tapada y que el sonido realmente salga de la parte baja de la laringe, ¿sí? Entonces, dicho esto, recuerden y sepan que se puede mejorar la forma de hablar, se puede mejorar nuestra calidad vocal, podemos crecer y podemos estar mejor y podemos evitar afecciones vocales a futuro, ¿sí? Yo voy a estar dando un seminario importante, después quienes le interese, quienes quieran participar y quieran saber, me pueden contactar por medio de mensajes privados o como quieran. Va a estar destinado pura y exclusivamente a esto, a estas personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, ¿sí? Vamos a ver formas de técnica, herramientas de trabajo, vamos a ver ejercicios múltiples para que puedan empezar a acostumbrar. El cuerpo es una máquina de costumbre, el músculo, los músculos son los que van a participar, entonces simplemente lo que tenemos que lograr es tener un hábito para que esos músculos se acostumbren. Les aseguro que cuando esos hábitos se adoptan como costumbre y como estilo de vida, la salud vocal aparece y no se va nunca más. Mejora cada vez más la salud vocal y mejora la calidad de vida de su trabajo, evitan los dolores, evitan las disfonías, evitan a largo plazo los nódulos que se producen por no conocer bien cómo utilizar mi herramienta de trabajo. Entonces los invito a todos a que participen de este seminario. Por favor, quienes le interesen pueden escribirme por privado y les paso toda la información para que sepan. Voy a estar dando más tips y más consejos de este tipo. Pero entonces recuerden que la base fundamental es respiración, fonación y la resonancia. Teniendo estas tres cosas en común, comunicadas, podemos lograr tener una mejor calidad vocal, ¿sí? Para trabajar. Les agradezco desde ya. Recuerden, pueden seguirme en todas las redes y los espero una vez más con un poquito más de música seguramente. Gracias.